Estamos en Jericó, territorio palestino de Cisjordania, y pues acá encontramos en el centro histórico de Jericó el monte de las tentaciones. Alrededor de Jericó hay bastante desierto, lo que nos demuestra que sí, en todo esto, antes, en la época de Jesús, había mucho más desierto del que ahora podemos ver. Vemos un poco y pudimos visualizar desierto en el camino, pero entramos ahora a una parte como ya de ciudad, y aquí en medio de la ciudad se preserva todavía en el centro histórico un lugar arqueológico para aquí los locales, los acontecimientos que leemos nosotros de la vida de Jesús. Es los 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Cuando Jesús tenía 30 años, antes de comenzar su ministerio, hace un ayuno en el desierto de 40 días. Después de esos 40 días recibe la visita de Satanás, quien le tienta para que coma. Entonces estamos aquí y ahora vamos a apreciar el lugar. La vista del lugar es un monte, desierto, un poco de vegetación. Se ve alrededor que ya la civilización ha inundado bastante el lugar, pero al menos se preserva para la historia y para la arqueología del lugar este espacio. ¿Cuántas épocas tenemos en Jericó? ¿Por qué Jericó se llama la ciudad más antigua del mundo? Que Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Desde 10.000 años hasta hoy hay gente que vive aquí. Hay gente, generaciones, civilizaciones, perdona. Civilizaciones. 23, según la historia. Empezó todo más abajo. Por ejemplo, cuando vayamos por aquí, ahí tenemos que mirar abajo y hay un edificio muy claro que había un torre desde el 8.000 años que encontraron después, porque este lugar fue abandonado por mucho tiempo, y luego con mucho trabajo, con muchas excavaciones, mucho estudio sobre este lugar, porque es muy conocido de hace mucho tiempo sobre el antiguo Jericó. Y como cristianos conectamos esto con la historia de la Biblia, con el muro de Jericó. Cuando destruyeron el muro de Jericó, llegaron por el río Jordán. Se entraron por el río Jordán. Joshua, ¿cómo se llama Joshua? Josué entró de Jordania por el río Jordán, como ustedes hoy van a cruzar por aquí al Jordán, al otro lado. Ellos entraron por ahí, entraron a la muralla de Jericó. Y aquí tenemos, no puedo decir aquí estaba la muralla, pero en este lugar donde estamos. Estamos aquí por el centro de la ciudad antigua de Jericó. Cuando paramos por ahí vamos a ver el resto de las ruinas, y cada punto, por ejemplo aquí tenemos un punto de casi 3.000 años. Había gente viviendo aquí. Entonces aquí tenemos épocas a otras, del 8.000 años hasta la época de la Biblia, vamos a decir, porque después no había gente viviendo aquí, como la época bizantina o la época árabe. Esto no, estaba abandonada, por eso estaba abandonada por mucho tiempo. Pero ahora Jericó, mayoría son musulmanes, como pueden escuchar de la mezquita, allí. Y este barrio todo es un barrio musulmán. Es oficialmente conocido como un campo de refugiados. Campo de refugiados. ¿Refugiados de dónde? De Palestina originalmente, que hoy es Israel. En 1948
cuando mucha gente tenía que salir de su pueblo, vinieron a Cisjordania. Porque Cisjordania, en la época cuando fue la creación del Estado de Israel, Cisjordania estaba parte de Jordania. Aquí y Jordania no había frontera, estaba toda conectada. Por eso mucha gente vinieron de Israel a Cisjordania para ser refugiados, porque tenían que salir de su pueblo. Y algunos están aquí hasta hoy, de generaciones. Pero está aún conocido como un campo de refugiados, pero no es un campo, es un parte de la ciudad, como casas, edificios, todo. Sí, parte de la ciudad. Bueno, movemos al Nuevo Testamento, a la época de Jesús, que Jesús estaba 40 días en este lugar, pero no este lugar donde estamos. Hablamos sobre, hay una iglesia arriba del monte, que hoy se llama la iglesia de la tentación. Es una iglesia ortodoxa, griega. Pero antiguamente, de la época de Constantino y su madre Helena, cuando comenzaron a construir iglesias en Tierra Santa, comenzaron con Jerusalén, Belén, la Galilea, y Jericó también tiene significado de Jesús y su vida. Y según la tradición, aquí está el lugar donde fue tentado Jesús. Por ejemplo, cuando el Satán habló con él sobre convertir la piedra a pan. Esto es escrito en la Biblia. Pero según la tradición, esta tentación en la parte alta. Pueden ver, hay como 3 campanas chiquitas juntos en el mismo edificio, 3 campanas. La tercera campana a la izquierda, hay como escaleras dentro de la iglesia y hay un punto como una piedra. Esta piedra, la gente que suben por ahí se toca la piedra, como esta piedra donde se puso su pie Jesús cuando estaba hablando con el Satán, cuando fue tentado. Este es el punto. Como otros lugares en Santo Sepulcro, la crucificación, la tumba de Cristo, otros lugares marcaron algo específico. Ahí lo mismo. Hoy es un monasterio que viven como 10, 15 sacerdotes ortodoxos y viven por ahí. Son de Grecia, son griegos. Y aquí está Telefrico, que algunos grupos se van para comer ahí, en un restaurante arriba. Y por el camino del restaurante a la iglesia hay que bajar y luego subir. Por eso es así. La parte que tiene color azul, este es el restaurante donde está la parada del Telefrico. Y ahí se ve, hay muchas cuevas. ¿Pueden ver las cuevas? Sí. Las cuevas usaban mucha gente en el siglo 3, 4, 5, cuando comenzaron la vida del desierto. El monastismo, ¿correcta palabra? ¿Monasterio? Monastismo. La vida de monasterios en el pasado es como ser monjos, viviendo en el desierto. Empezaron esta vida en el desierto porque Jesús vivió ahí. Por eso comenzaron a vivir ahí. Y venía mucha gente para vivir en las cuevas. Por eso Constantino construyó la iglesia ahí, en su época. Y luego de época fue destruida, reconstruida muchas veces. Esta iglesia que tenemos ahí es del siglo XIX, que la última vez que fue reconstruida, del siglo XIX. Y en el desierto tenemos muchas iglesias, no solo esta, porque Jesús tuvo 40 días y luego empezaron a crear más actividades en el desierto como monasterio. Vivían mucha gente como monjos. Hasta arriba en la pura montaña.